bendiga. Pues es un gozo también, ¿verdad?, poder compartir la palabra del Señor en este día. Y yo quiero, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, hablar a ustedes sobre el tema: el Pentecostés de Azusa tiene su fundamento bíblico. Y pues, para que cualquier doctrina sea verdadera, debe de ser probada por el Antiguo Testamento, así como por el Nuevo. Y el bautismo en el Espíritu Santo es un regalo del Señor. Y nosotros lo podemos ver en la palabra de Dios, en Isaías capítulo 28, versículos número 11 y 12, donde dice el profeta: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad el reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Esto mismo lo afirma el apóstol Pablo. Y él dice que en la ley está escrito que en otra lengua y en otros labios hablará a este pueblo. Y dice: y ni aún así me oirán, dice el Señor. Sin embargo, el profeta deja muy en claro que muchos no iban a recibir el mensaje, que lo iban a rechazar. Y en Hechos capítulo 1, versículo número 4, justo antes de la ascensión del Señor Jesucristo, Él instruye a sus discípulos a que esperen la promesa del Padre. Ahora, ¿cuál es la promesa del Padre? En Isaías 43 dice: porque yo derramaré de mi espíritu, yo derramaré, dice, agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuáles son los renuevos? Pues el renuevo es todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro también se refiere a esta promesa y dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y ya habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro continúa diciendo: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Joel también lo dice en Joel 2:28. Él también habla de la experiencia del Espíritu Santo y dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pedro citó este versículo precisamente en Hechos capítulo número 2, versículos 16 y 17, en el día del Pentecostés, diciendo que el bautismo del Espíritu Santo y las señales que acompañaban a este era el cumplimiento de la profecía de Joel. Juan el Bautista dice en Mateo 3:11: yo a la verdad
os bautizo en agua para el arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, este es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí deja claro que el que bautiza en el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Y en Marcos capítulo 16 y versículo 17, Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y esto es precisamente lo que sucedió por primera vez allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del versículo número 1 hasta el 4. Ahí se registra el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue esto? Pues el día del Pentecostés. Y dice que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y bueno, fue así como la iglesia experimentó el poder del Espíritu Santo. Este poder es el que los movió para predicar la salvación de los hombres. La Biblia dice que lo hicieron con denuedo. Todos los apóstoles pusieron énfasis muy importante en el bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, aún el apóstol Pablo, ¿verdad?, también deja en claro que todo, absolutamente todo lo que él hizo, lo realizó por el poder del Espíritu Santo. Allí en Romanos 15, 19 dice que todo lo que él hizo, dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio. Y así es como la iglesia se expandió, es como la iglesia continuó obrando siempre bajo la dirección del glorioso Espíritu Santo, con muchos problemas, con persecuciones, con herejías, pero ellos le pudieron hacer frente a toda esta situación porque en ellos estaba el poder del Espíritu Santo. Pero luego, como que cambia aquí la situación y comienza a haber una represión. Finalmente, pues, viene el caos. Con la llegada de Constantino, la iglesia se hizo imperial y poco a poco la iglesia se hizo formalista hasta el punto de prohibir la lectura de la palabra de Dios. Aunque cabe decir también que siempre, a través de todo el tiempo, hubo hombres que luchaban por volver a la experiencia pentecostal. Por ejemplo, la historia nos habla del movimiento de Montano en el año 185 al 212. Pero la represión continúa. Aún sin embargo, encontramos que San Agustín, Juan Crisóstomo, allí en el siglo IV, enseñaron que los dones habían cesado. Así que la cesación de los carismas
llegó a ser parte de la teología clásica de la Iglesia Católica. Y ya para en el año 1000, en el ritual romano, definían a las lenguas o a la glosalia como evidencia de una posesión satánica, como una posesión diabólica. Bueno, hubiéramos creído tal vez que los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, hubieran restaurado los carismas a la iglesia, pero no fue así. Así que a través de los siglos, el cristianismo adoptó el punto de vista de que los dones habían cesado. ¿Cuándo decían ellos que había cesado? Pues decían que había cesado cuando se había completado el canon de las Sagradas Escrituras. Pero luego, en tercer lugar, quiero hablarles de los factores en esta línea de tiempo que vengo hablándoles a ustedes, factores que provocaron el derramamiento del Espíritu Santo en el siglo XX. Y aún cuando los reformadores no restablecieron los carismas del Espíritu Santo, también quiero decir que Dios, en medio de este oscurantismo, Dios levantó hombres que experimentaron aún allí en ese tiempo el Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron? Bueno, alguien tales como Justino Mártir, Irineo, Arístides, Apolinar, Tertuliano y muchos otros hombres en ese tiempo de oscurantismo fueron, dice la historia, llenos del Espíritu Santo, marcando con ello que el pentecostalismo es una realidad. Durante el oscurantismo, en el año 1000, hombres como Ambrosio, Pacomio, Agustín, Francisco de Asís, Francisco Javier y otros más a quienes el Espíritu Santo llenó y hablaron en otras lenguas. La Reforma y sus brillantes lumbreras, porque la Reforma tiene su lumbrera en Martín Lutero, Zwinglio y Calvino y muchos más, quienes en alguna manera reavivaron el fuego pentecostal, porque empezaron a proclamar la palabra, las verdades bíblicas con un valor increíble. Ahora, siguiente lugar, ya en la alborada del siglo XX se oía ese viento de una lluvia fuerte, de un profundo del espíritu de oración. Ese espíritu de oración se adueñó de hombres y mujeres piadosas que amaban a Dios y quienes comienzan a pedirle a Dios un avivamiento mundial. Es verdad que para ese tiempo se contaba con grandes teólogos, pues ya era muchos años después de la Reforma, se contaba con grandes teólogos y esto es precisamente lo que le faltaba a la iglesia para que se levantara. Ella sabía que no se podía poner en pie sin antes estar de rodillas buscando perdón, santidad y la llenura del Espíritu Santo. Número 5, factores que obraron para este derramamiento del Espíritu Santo. Charles Fox Parham, un predicador desde 15 años que predicaba en células. La historia dice que él levantó un instituto bíblico de nombre Betel en Topeka, Kansas, los Estados Unidos. Y allí él contaba
con 34 alumnos. Allí ellos comenzaron a estudiar precisamente el libro de los Hechos. Comenzaron a hacer grandes jornadas de oración con la esperanza de experimentar la intervención divina y profunda del glorioso Espíritu Santo. Y fue así que en la velada del año 1900, en esa velada fue que en esa noche para entrar en 1901, allí en el Instituto Bíblico, una joven llamada Agnes Oxman, estudiante del instituto, recibió, gloria a Dios, recibió el bautismo hablando en otras lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y el mismo Parham, director del instituto, fue lleno y habló en otras lenguas. Cabe decir que William Seymour también se inscribió en la escuela de Parham. Tiempo después, dice su historia, que él se fue enviado a Los Ángeles y allí donde él se muda en Los Ángeles, California, él lo instalan en un templo metodista. Ahora bien, el avivamiento más grande se dio en el año de 1906 al año 1908. Esto marcó una nueva era en la iglesia. La calle Azusa 312 de la ciudad de Los Ángeles, California, fue el humilde lugar donde William Seymour encabezó aquel avivamiento lleno del Espíritu Santo y demostró al mundo que lo que allí sucedía estaba en línea directa en la forma de actuar de Dios con su palabra. Cristo dijo: recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta grande verdad se ha hecho realidad. Esta misma lluvia que cae, que estaba cayendo en California, esa misma lluvia estaba cayendo al mismo tiempo en Europa. Al mismo tiempo que en los Estados Unidos hay otro hombre de apellido Barrat. Le llamaban el apóstol del Pentecostés. Barrat se enteró de lo que estaba también sucediendo en Azusa y él decide orar por esa experiencia pentecostal. Y muchos recibieron el bautismo pentecostal con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y fue así como el pentecostalismo desde ese momento, esa experiencia, cubrió la historia, cubrió la tierra prácticamente, porque de allí hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo salieron por todo el mundo, igual como en el principio del Pentecostés. Salieron a predicar, siendo testigos del poder del Espíritu Santo. La lista es muy grande. Son tantos los pioneros del Pentecostés. Y esto trajo un grande avivamiento. Se puede decir ahora, ¿verdad?, que el pentecostalismo es una de las religiones más grandes a nivel mundial. El pentecostalismo, al igual que ayer, hoy, este día,
es urgente. Es urgente. Porque el Espíritu Santo nos da poder para testificar. Nos da poder para enfrentar al enemigo. En otras palabras, nos prepara para ser obreros del Señor y salir al campo. Hemos de entender el plan de Dios para nuestra vida. Y el plan de Dios es que debemos ser luz para las naciones. Y así como la iglesia primitiva, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Vivimos días de grande necesidad y necesitamos su poder. Si el poder pentecostal está ausente, todo lo que la iglesia esté haciendo sin esta vida, solamente si estamos haciendo algo sin este poder, ¿sabe lo que somos? Solamente seríamos el susurro de hojas secas sobre las tumbas. Seríamos como el vuelo de un espectro en la congregación de los muertos, solamente dando vueltas en los sepulcros. Amados, necesitamos el poder vivificador. Ese poder que recibieron en Azusa, que es el mismo poder que se recibió el día del Pentecostés. Amado Padre, nosotros necesitamos ese poder para dar testimonio de lo que tú puedes hacer en estos días de tanto dolor, de tanta zozobra, de tanta incertidumbre. Es hora de salir como iglesia del Señor en el poder del Espíritu Santo. Y quiero concluir. Hemos de salir y decirle al mundo lo que Dios puede hacer en sus vidas si se arrepienten de sus malos caminos. Creo que es tiempo de que nosotros clamemos por un derramamiento del Espíritu Santo también en nuestras vidas. Quiero desearles que el Señor les siga bendiciendo y que se encienda también en usted esta hambre a hoy que es tan necesario el poder del Espíritu Santo, porque está fundamentado en la palabra de Dios esta experiencia que se llevó a cabo en Azusa, calle Azusa 312. Dios les bendiga.